Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¿Qué tal? ¿Ya estáis por ahí? Paqui. Uy, ¿a quién estoy viendo? Juani. Amor. Yolanda, muy bien, muy bien. Hola, hola Paca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, cariño? Muy bien. Oye, ¿se me oye bien? Es que he hecho una prueba. Decidme si me oís bien. Que me estoy poniendo un micro para poderme mover. ¿Qué? ¿Me oís bien o qué? ¿Cómo va el tema? Contestarme a alguien, por favor. Perfectamente, vale, pues perfecto. Hala, me olvido el micro, ¿vale? Bueno, chicas, aquí estamos otra vez. Vamos a ver. Repetir es imposible, pero voy a hacer todo lo mejor, ¿vale? Como os iba diciendo, el directo de hoy tenía que ver sobre cuál es la compra inteligente. Os decía en los lives anteriores que lo primero habíamos empezado por optimizar el armario. Optimizar el armario significaba limpiar, hacer hueco para poder quitar y poder sacar y hacer, mover toda la energía mala que tenemos, porque realmente limpiar y hacer hueco lo que nos hace es generar un espacio tanto en la mente como realmente darnos cuenta de lo que tenemos y de lo que vamos a utilizar y a partir de lo que vamos a empezar a trabajar. Entonces, era súper importante para nosotras el tema de las compras conscientes. Realmente una compra inteligente tiene mucho que ver con una compra consciente. ¿Por qué? Pues porque para nosotras las compras conscientes significan esas prendas maravillosas que te compras y que con el tiempo cada vez van adquiriendo hasta incluso más valor. ¿Por qué? Porque su vestibilidad, las veces que te las pones, cómo te las pones, te hacen sentir tan sumamente bien que al final optar por calidad, decíamos la semana pasada, que era invertir. En lugar de generar gasto, estamos generando inversiones. Inversiones, ¿por qué? Porque nos damos cuenta que cuando llenamos el armario de cosas y cosas y cosas que al final son cositas que no tienen ninguna importancia y que tienen mala calidad, ni nos visten cuando nos tienen que vestir, ni nos sirven y al final, a la larga, nuestra imagen se deteriora, no es lo que tiene que ser. Tener en cuenta un lema que es importantísimo. La relación que tenemos con las cosas es directamente proporcional a la relación que tenemos con los demás y por ende con nosotras mismas primero. Es importantísimo sentirnos bien dentro de la prenda que estamos. Por eso la compra inteligente viene a colación de ese aspecto. Os hablaba de otro tema muy importante, muy interesante para mí, además lo repito mucho, a todas mis clientas, las que me conocéis sabéis que es así. Para mí es muy importante el concepto disfraz. ¿Por qué? Porque no siendo una palabra peyorativa en absoluto, yo la convierto en algo magnífico. Os dije que os iba a explicar por qué tenía tanta importancia. Pues mirad, el hecho de que tú te levantes por la mañana y que te busques el look que te tienes que buscar para generar ese estilismo, ese buen rollo en ti misma, para que cuando salgas a la calle pises fuerte y tengas un gran día, y que lo que empezaba que no era nada bueno y más bien regular siga y sea algo maravilloso, depende de ti. Y esto depende de una cosa que para mí es muy importante y se llama pasión. La pasión es un valor que casi no se le da importancia y a veces lo tenemos un poco relegado sabemos que existe, sabemos que es algo que está ahí, que sí, que está muy bien, pero no sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Pues mirad, la pasión para mí es un término muy importante porque cada vez me encuentro a más gente en los probadores, últimamente ves lo que me he encontrado, que les falta chispa, les falta rollo y todo esto es porque no lo han trabajado. El deseo no es innato,
El deseo se hace y se va cultivando. A medida que tú lo vas cultivando y que lo vas generando y que te vas implicando en ello, vas generando esa sensación de bienestar, de autoestima, de alegría, de vibración. Eso es lo importante. Entonces, ¿qué es importante? Implicarnos. Importante es que realmente cuando estemos vistiéndonos, que cuando estemos haciendo lo que sea en nuestra vida, porque esto que os estoy contando, traspolarlo a lo que queráis, incluso, hombres, si me estáis escuchando, también es bueno para vosotros, quiero decir, todos tenemos que salir a comernos el mundo y las cosas a veces son muy complicadas o no son igual de halagüeñas como queremos que sean, pero nosotros tenemos toda la responsabilidad para implicarnos. Si te implicas, generas energía y si generas esa energía, estás generando lo que necesitas para tu vida, lo que necesitas para tener buen rollo, para relacionarte súper bien con la gente, para lo que os decía en el primer directo, que para mí es importantísimo. Esto va direccionado totalmente al éxito personal y al éxito profesional. Y lo digo desde la experiencia y lo digo con conocimiento de causa. No es la primera vez que me llegan clientas que sin conocer de nada, cuando han llegado la segunda vez me han dicho: Fanny, gracias porque me has cambiado la vida. Esto es muy fuerte, escucharlo. Yo no cambio la vida a nadie. Yo ayudo y apoyo para que la clienta se cambie la vida a sí misma. Simplemente se la han cambiado porque siguiendo lo que les estábamos proponiendo, lo que le hemos generado, ella se ha encontrado muchísimo mejor y se ha dado cuenta que esa es la vida que quiere llevar. Con lo cual, es magnífico, es maravilloso, es para mí una gran satisfacción porque realmente cuando te implicas y generas esa energía, ese deseo, esa pasión, ese buen rollo, hace que las cosas surjan. Estoy harta de escuchar a la gente que está esperando ese trabajo maravilloso, esperando la vocación, como si la vocación fuera algo divino que va a caer del cielo, o esperando que su vida cambie y que pegue una transformación enorme. Nada cambia y nada transforma si tú no lo generas, si tú no lo implicas. En este caso, la pasión, en este caso, el deseo de conseguir, el deseo de sentirte fabulosa y de estar genial, o por lo menos en un puntito mucho más alto que el resto de los mortales, ¿vale? Pues para eso os voy a enseñar. Las compras inteligentes. Las compras inteligentes, ¿qué tienen que ver con esto? La compra inteligente es aquella prenda que te despierta el deseo y la pasión de querértelo poner a todas horas. Si no te lo genera en un primer momento, te digo yo que te lo generará después. Hay muchas veces que te compras cosas que no entiendes o no acabas, estás un poco como, pues no sé yo si esto que me he comprado va a ser tan importante, o a priori parece que no es exactamente lo que tú tenías en mente, pero te vas dando cuenta a medida que va pasando un poquito el tiempo y que te lo pones una vez y te lo pones otra y escuchas los comentarios y tal, que esa prenda se convierte en algo maravilloso en tu vida y llega un momento en el que tú dices: ¿qué hubiese hecho yo en mi vida si no lo hubiese comprado? Ese es el punto. Eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque entonces ya no te importa el precio, te importa tener esa prenda que te hace sentir especial, que te la pones una y mil veces y siempre vas adecuada y siempre vas bien. Y que cuando piensas en algo especial que te tienes que poner, tú siempre tienes prendas importantes en el armario de las que tirar. No tienes que salir corriendo con el estrés: ¡ay, qué me pongo y qué me tendré que poner porque resulta que me han invitado! No, tú esos problemas no los tienes, con lo cual también tienes más relajación, tienes más seguridad, tienes otra chispa, otros momentos. Mirad, una de esas prendas maravillosas, tengo que salir ahora, vengo, El otro día os la enseñaba en rosa, hoy os la enseño en este color oliva que también me parece
maravilloso. Este es el caftán de Bárbara Buy de este año, que como apreciaréis le ha hecho las lorcitas, queda súper bonito, es una viscosa seda ideal, mirad qué mangas, maravilloso. Esta prenda es la prenda que desde por la mañana y ahora que empieza el veranito y el buen tiempo, te lo pones incluso con el bikini debajo, con una zapatilla de estas de esparto de castañer, la pamelota enorme y el bolso, y vas espectacular pues a un beach club, a tomarte un cóctel en la playa, porque estás con los amigos en un barco, donde estés, da igual. Pero vas ideal a una comida, después te la colocas con un short, con una faldita si queréis más cortita, con lo que queráis, un mulet plano, una sandalia plana. Es una prenda de verano, hippie chic, para ir como queráis. Pero es que si a esta prenda le ponéis, por ejemplo, este pantalón parece que sea un palacho y no, es recto, un poquito ancho, quizás no es tan amplio como el palacho, es un poquito ancho, pero la característica es que la caja del pantalón acopla perfecta, de manera que a mí esto me encanta hacerlo así. Colocas el pantalón así, un taconazo, un bolsito de los pequeñitos rollo joya. Con esto os podéis ir hasta un evento por la mañana, una celebración. Ahora que estamos todos como locos por celebrar todo lo que no hemos podido celebrar antes, pues un cumpleaños con amigos, incluso que haces en tu casa, quiero decir. Por favor, a partir de ahora que hemos visto que la vida se nos va sin más y no pide ni permiso, no esperéis a poneros las prendas que tenéis en casa para el momento. El momento es aquí y ahora. El momento es hoy, porque mañana no sabemos qué va a pasar. Con lo cual, si hoy sales divina, mañana saldrás espectacular. Eso es implicarse, eso es generar la energía que os estoy diciendo que es súper necesaria. Y hacerme caso, por favor, porque sé de lo que hablo y sé que es un éxito para vosotras personal y para la gente que estáis al lado, porque realmente veréis. Aquí lo que tenemos que generar es la vibración. Una vibración es como la percusión, como cuando se toca un tambor. Esa vibración es contagiosa. Cuando tú llevas la alegría y la estás contagiando, imaginaros si igual que el virus contagiamos la alegría. ¿Qué puede pasar en este mundo? Por lo menos haremos un poquito que nuestra sociedad, nuestro entorno, sea mejor. Con lo cual, es magnífico. Siempre va a ser un éxito. Mirad, más prendas. Esto es otra pasada. El otro día, visteis que me puse este concepto de falda. Esto os lo quiero enseñar en vivo porque quiero que apreciéis una cosa que es maravillosa. Hacía muchísimo tiempo que no se utilizaba un popelín así de gordo en un prêt-à-porter. Pero es que ahora lo están utilizando los diseñadores de alta costura y lo están tratando como un popelín de alta costura. Es decir, están haciendo vestidos, trajes más especiales, más importantes, por ejemplo Valentino, con este popelín. Es ideal. ¿Y cuál es la característica ideal que os quiero enseñar? Pues mirad, dentro de lo fresco, porque es un algodón, este peso que tiene, este volumen, esta idea del asimétrico, de los bolsillos, esto proporciona un estilazo impresionante. Esto ha salido este año. ¿Qué pasa con las tendencias? Las tendencias nacen en una temporada y las que son buenas nunca se extinguen a los 2 o 3 meses, que es lo que pasa con la moda rabiosa. Esto, si nace hoy, durará y perdurará en el tiempo porque es como las obras de arte. Las obras de arte, el Renacimiento no empezó en una época y al año siguiente se fue, no, duró muchísimo tiempo,
décadas y décadas en el tiempo. Pues esto es lo mismo. Las cosas bonitas, lo que tiene estilo, no pasa de moda jamás. ¿Por qué? Porque cada vez que te lo pones, tiene el estilo, tiene la clase, tiene el power que se tiene que tener. Y eso es una de las cosas importantes para las prendas y las compras inteligentes. Que no te pase de moda, pero no pasa de moda por la prenda. Lo que quiero inculcaros es que las cosas no pasan de moda por ti, porque eres tú la que les da el rollo y el concepto cada temporada. Este año te lo pondrás o con los tops. Quiero enseñaros, me habéis dicho en todos los chats que por favor que hable del tema de las camisetas, que hable de cómo poneros las cosas para el día a día. Veréis. Mirad, una camiseta básica, una calidad excepcional, precio brutal, y no pienso hablar de precios, con las lazadas en la espalda, una espalda nadadora, monísima. Esta puede ser una básica, que así parece básica y de básica no tiene tanto, pero a estas básicas, después, ¿qué es lo que le ponemos? ¿Qué es lo que os da personalidad? Os dan personalidad, mira, los colgantes, los 120.000 que yo puedo llevar, que esto depende del día. Yo puedo llevar muchos o no llevar absolutamente ninguno. De hecho, tengo temporadas que no llevo ni pendientes. Pero todo lo que sean complementos, todo lo que sean accesorios, os tienen que dar el power que necesitáis en cada momento. Por ejemplo, esta que es una básica, pues como decíamos el otro día, mirad, si le pones la sandalia con el fluo y luego el mini chupito, que le han llamado al bolso, que no puede ser más gracioso, no pesa absolutamente nada en el tema del flúor. Mirad, esto es una compra inteligente. Cuando tú compras este conjunto tú después lo pones donde quieras, le va a ir a todo, te da igual, que sean beiges, que sean cuadros, que sean estampados. Esto, aunque no pegue, aunque sea con rojo y digas, uff, y no pega, es que queda muchísimo más estiloso, más fresco, tiene más chispa cuando coordinas esto donde no pega, que cuando lo pones para que vayas toda de flúor. ¿Os imagináis toda de flúor? Va a ir a aparecer busiluz. No puede ser. Esto tiene que llevar otra línea, ¿vale? Este por el tema del flúor, pero veréis. A mí, la camiseta que este año me encanta es esta. Mirad, la parte de delante es una super oversize. Esto es como si fuera una vela de barco. Como si fuera el Spinnaker, igual. Mirad qué espalda. Esta espalda va toda abierta, con un nudo aquí debajo. Esto se coloca, esta espalda le haríamos un nudo y la colocaríamos, pero ¿veis esos cortes? Estos cortes de aquí hacen que ya tenga una simetría. Cuando os digo que yo os doy las pautas, pero que después tenéis que venir a las tiendas, es porque si yo os mando esto para que os lo probéis en casa, estoy segura que el 90% de vosotras me lo devuelve, porque no sabéis ponérosla. Esta prenda es un estilazo, divina, pero tienes que saber cuál es el punto, porque aquí hay un pico que después te tienes que recoger, lo otro que te tienes que poner, los colgantes que te tienes que poner. ¿Y qué pasa? Que vuelvo otra vez a lo mismo. Todos los tips que yo os doy son, seguro, los tengo súper contrastados, quiero decir, estoy acostumbradísima a ponerlo y sé que es éxito. Pero yo no pongo lo mismo a todo el mundo, depende de la actitud. Yo necesito que ese deseo que vosotras despertáis, que esa pasión que vosotras tenéis, que ese rollo que vosotras tenéis, yo necesito verlo, necesito contagiarme de vuestra vibración para saber qué es lo que os tengo que poner. Ese es el éxito, haceros un traje a medida. El éxito es que estos tips y todo lo que os pueda poner, este tema de camisetas básicas, es maravilloso, pero si no os lo sabéis poner, puede ser la patata más churra de los churros. Sin embargo, si os digo que es un estilazo, creedme, tiene 1000 posiciones y todas súper bonitas. Y entonces mirad, con el tema de la falda, ¿vale? Hacemos una coordinación así. Esto sería
una falda de un color con una camiseta de otra. Pues no, aquí ahora le falta el complemento y todo lo que va a hacer que el total look, el estilismo completo sea una maravilla. Por eso no se hablaba tanto del tema camisetas. Camisetas que sean diferentes, camisetas que os vayan con todo. Continuamos. El otro día os enseñaba el tema del estampado, que estos estampados son maravillosos para los que no visteis el anterior. Este estampado es un crepe de Hermanos Servino maravilloso. Esta es una de las prendas inteligentes para el verano. ¿Por qué? Porque un pantalón con este baggy, con el palabra de honor y un poquito morena, esto te sirve una tarde con un capacho para salir a pasear, una noche para ir monísima a tomarte una copa e incluso una ceremonia. Es que depende de ti. Esto siempre va a ser la prenda fácil. Incluso me encanta con la camisa cuando la anudas, cuando le das el rollito, la llevas suelta, abierta o muy abierta, muy escotada, con muchos collares, con el sujetador bonito para después ponerte la falda plisada con los encajes y el fajín. Ese concepto también es de los fáciles y estilosísimos para el verano, para tener prendas. Mirad, voy con las chaquetas, que la he visto ahí. Era inevitable que yo os hablara de las chaquetas. Para mí, los que me conocéis lo sabéis, yo es raro el día que no salgo de casa con una blazer. Las blazers han tenido mala reputación. A nosotros nos decía la gente cuando llegaba a la tienda que las blazers eran de mayor o que hacían mayor. Yo me daba de bruces, decía, pero ¿cómo es posible? No es posible. Os voy a decir una cosa, jamás digáis lo de que una prenda os hace mayor, porque eso no es cierto. Después de lo que os acabo de contar, si decís que una prenda os hace mayor es porque vosotras os sentís mayores. La prenda no te puede hacer mayor. La prenda va a depender de cómo tú te la pongas, si tu actitud le vas a dar un rollo u otro. Entonces, no hay prendas que sean de mayor. Depende de lo que tú elijas y cómo tú te lo pongas, es lo que le vas a dar. Una chaqueta, el otro día os lo decía yo y os lo voy a volver a repetir. Hubo un señor que era Dionisio Barahona que hacía las chaquetas más bonitas del mundo y era aquí en España. El gusto puede ser innato, pero apreciar la calidad y apreciar las cosas bien hechas, eso también se aprende. Yo tuve la suerte, por supuesto con mi madre, que de ella lo aprendí todo, pero con este señor tuve el honor de aprender cuáles eran las características de una gran chaqueta. Y una gran chaqueta se calza por estos síntomas. Una buena hombrera, una confección maravillosa, una calidad y un tejido excepcionales, un pegue de hombro y una corona que sienta fedén y esa espalda. Estas costuras, estos cortes. Esto es imposible que no quede espectacular. Otra cosa es que te guste llevar chaquetas o no, que depende de tu estilo de vida, no te guste el tema de la chaqueta, pero es que la chaqueta es tan fácil para darle un rollo joven, actual, un poco masculino, pero siendo muy femenina, por eso me gusta tanto, por ese contraste. Un pantalón vaquero, pitillo, como voy yo hoy, tal cual. Y ahora, esta chaqueta, que podría ser simplemente mirar el tip. Mirar el tip. El tip es este. Hoy, llevarla en los hombros, simplemente. Esto te acompaña. Esto hace que tú te muevas de otra manera. Esto te da un rollo de poder, feminidad, sensualidad. Queda ideal porque esta sensación de arropamiento, de sentirte, es excepcional. Con lo cual, esto no me digáis que puedo hacer mayor porque es que es imposible. Depende de cómo, depende de quién, depende del rollo que le dé. Pero si tú llevas un pantalón pitillo y llevas una camiseta calada, toda transparente, esto te acompaña. Esto lo que hace es que pierdas esa sensación de sentirte desnuda, que es muy, muy importante. Y depende de qué ámbitos.
por ejemplo, a abogadas, las directoras de banco, gente que esté en otros, que se mueva en otros sectores de despachos y demás, que tienen que ir a trabajar y que tienen que tener una imagen un poco más seria, les aporta esa seriedad, esa elegancia, esa credibilidad. Para mí las chaquetas son súper, súper importantes. ¿Verdad, Dionisio? Un besito. Esto por un lado. Y ahora os voy a enseñar otro toque súper especial para que empiece este verano y que vais a ver cómo evoluciona en las colecciones siguientes. Es este. El tema del pantalón con el corsé. El corsé es una pieza excelente que se ha llevado muchísimo, que luego tuvo un parón de repente, pero como ahora volvemos otra vez a esas reminiscencias de los años 80-90, a mí esto, ¿sabéis a qué me suena? ¿Os acordáis de las épocas de las modelos súper cañeras, de Linda Evangelista, de Karen Mulder, de Naomi Campbell? Esto en verano era impresionante de bonito. Pues vuelve otra vez. ¿Y esta vez con qué? Pues con los pantalones baggy. El pantalón baggy o slouchy, que lo conoceréis por los dos conceptos, es muy, muy bonito. Tiene una línea como un poco loose, un poquito así dejadota y tal. Pero por favor, os pido, este año no se os ocurra a nadie cortaros los bajos. Hay un truco súper bueno para el tema de los bajos, que es las sandalias. Cuando llevas una sandalia con la pulsera, ¿vale? O incluso con más tira para arriba. Metes el pantalón dentro del zapato, con la pulsera anudas esto y ¿veis? Dejas el baggy aquí y luego pegas un pellizco. El pellizco es importantísimo que lo peguéis en función de lo que queréis enseñar. Por ejemplo, si tienes un tobillo gordito, deja un poquito el empeine al aire, pero cubre el tobillo para disimular ese concepto. ¿Me entendéis? Siempre tenéis que potenciar lo bueno y esconder lo que no es tan bueno. Pero, por favor, probarlo. Os va a rechiflar. Queda súper bonito. Y ese punto baggy donde os subís el poquito del pantalón, os va a quedar muy, muy estiloso. Mirad, ese también lo podemos coordinar con el brocado o la tapicería, que tiene un concepto, como dijéramos, más vivo, más alegre, más colorido, pero realmente lo que es la línea del estampado y lo que es la línea y la calidad del tejido es como el corsé, entalladito, el color, el concepto de las palmeras de este año, queda súper bonito, súper. El flúor, porque al final estas gamas de colores quedan un poco fluorescentes, con lo cual las coordinaciones van a ser muy bonitas después para poner cualquier tipo de prenda que os pongáis, o bien de pañuelos, si es por la noche y os apetece poneros un pañuelo, los aros grandes, los collares tipo malas que quedan súper bonitos con las borlas, mil cosas para todos estos conceptos. Y ahora veréis, os quiero enseñar, por lo que decíamos de las camisetas, mirad qué concepto de verano más ideal, más fresco y más diferente. Esto es otra compra inteligente, porque este concepto de pantalones luego os lo podéis poner tanto para una mañana con una zapatilla de deporte, como con el tacón una noche para salir, como os acabo de decir ahora, con una sandalia espectacular de taconazo y queda brutal. Pero es que mirad, las camisas con las borgueras. Esta camisa en un principio podría ser una camisa más bien de vestir, lleva las combinaciones de los encajes, con el algodón, el voal de algodón, la manga fruncida, los puños. Mirad,
Con el tema de los collares, ya os los he colgado para que lo veáis, ¿vale? Muy Dolce & Gabbana, muy ese concepto fresco, para dejar el escotazo. A mí me gusta mucho la insinuación, no las prendas sexys, ¿eh? Las prendas sexys yo les tengo mucho respeto, porque depende de quién pueden parecer muy vulgares o ser muy vulgares. Yo prefiero siempre jugar un poquito a la seducción. ¿Por qué? Porque es fácil, te acoplas fácil y te sientes bien, no te sientes en ningún momento súper desnuda, a no ser que seas un cañón de mujer, que también las hay por ahí, y que tengas un tipazo, entonces pues puedes permitirte lo que quieras. Pero normalmente el llevar los escotes largos, el llevar el tema de los collares, queda bien a casi todo el mundo, ¿no? Son pocas las mujeres que conozco que no les queda bien. Y mirar cómo queda con esta historia, para llevarlo así. Con el pantalón, con el estampado del cashmere. O paisley, como queráis, ¿vale? Súper hippie, súper chic, maravilloso, ¿vale? Y a esto mismo, mirad, una prenda de mi queridísima Bárbara Buy que no me puede gustar más. Esto es las gabardinas. Las gabardinas de siempre, de toda la vida, que la he hecho. No apreciáis el tejido, pero mira, os lo muevo para que lo veáis. ¿Veis el peso que tiene? ¿Veis la calidad? Bueno, pues mira lo que he hecho. En un momento dado, si esto te lo cruzas y te lo anudas, lleva, mirad los picos que lleva aquí. Es una gabardina, pero con... ¿Lo veis? Es que no lo puedo levantar más. ¿Lo veis? Lleva los picos. Este pico cae, con lo cual es una simetría al bajo. ¿Qué pasa? Esto te lo puedes poner. Una ceremonia, algo un poquito, un evento, un cumpleaños, como un abrigo vestido. En lugar de ponerte este cinturón, te lo cambio, te pongo un fajín, te aprieto muchísimo la cintura, depende de cómo seas, en color, para que cambiemos el concepto, y como vestido es maravilloso. Pero después tienes una prenda sensacional para meterla. Mirad, la camiseta básica que os decía, la gabardina y el pantalón. Y entonces se anuda detrás. Esto os confiere un aire al andar, un estilazo. Es la prenda maravillosa. ¿Qué pasa? Una gabardina cuando pasa de moda, jamás. Esta es la prenda que vais a llevar y llevar y llevar, que no os la vais a quitar de encima y que resulta excelente y queda súper bonita. Os la recomiendo. Esta, cuando vengáis a las tiendas, por favor, probárosla porque es genial. Y ahora os voy a enseñar las camisetas. Mirad, tengo que salir y entrar del plano porque si no, no puedo colocarla. Para mí, una prenda excepcional este año es este pantalón también. Es como un capri en ante de nuestra queridísima Alberta Ferretti. Un concepto años 70 maravilloso, pero por favor, es que quisiera que vierais cómo queda ese pantalón. Bueno, este pantalón lo hemos comprado con otra prenda, que ahora no puedo porque está en el otro lado, ¿vale? En beige, con el cinturón de los nudos y tal, que queda ideal. Pero, mirad lo de las camisetas. Mirad qué camiseta básica, pero qué estilazo. Le han puesto la manga un poco caída con el sangalo. ¿Qué pasa? Que esta camiseta, que es un poquito over, a ver cómo lo puedo coger. Mirad, esto así y así. Mirad qué ideal, para ir toda en una tonalidad, en marino. Y ahora, lo que os decía. ¿Qué vais por la mañana? Te pones un borsalino aquí con esto. Te pones los collares de los malas con las bolas. Te pones lo que quieras, un capacho, las gafas grandotas. Ideal. Esa camiseta es de las básicas que me estabais pidiendo, que me decíais, Fanny, da tips con camisetas. Súper, súper bonito. Y a este pantalón, ¿qué os voy a decir si te pones un zapato de tacón?
maravilloso una sandalia. Pero a esto le pones una sandalia de estas, mirad, voy a quitarle el escaparate, estas, las romanas de Bárbara Uy, en beige, que ahora, como esto del azul marino llevas el botón dorado, le pones el cinturón con las gamas de los beiges, el capacho con las gamas de los beiges. Es un clásico, pero con un estilazo maravilloso. ¿Y qué decir tiene si cuando llegue el entretiempo te pones con ese pantalón que es corto una bota alta y que te la dejas arrugada abajo? Me da igual la tonalidad, depende de la tonalidad de la bota y ya montamos la escenografía para la parte de arriba. De eso se tratan las compras inteligentes. Las coordinaciones, esto será para el siguiente directo. Os hablaré de las combinaciones y de cómo podéis investigar y de cómo podéis sacarle la chispa. Hay tantas combinaciones tan estilosas, tan súper diferentes y que la diferencia de cómo lo coordinéis es la diferencia del estilismo que vais a tener. De ese sentiros genial, si al final es como todo lo que os decía, contra más te implicas, más generas energía. Contra más empiezas a jugar con el tema del estilismo, más buen rollo te vas generando a ti misma. No estoy hablando de los demás, estoy hablando de uno mismo, que es la energía que quiero, la vibración que quiero que transmitáis, que contagiéis. Es importantísimo y además os va a hacer sentir tan sumamente bien que os garantizo que es genial. Y os voy a enseñar, ya casi por último, ya estamos acabando, porque si no esto, os dije al principio que iba a hacer un gran hermano y al final voy a acabar con eso. Mirad. Esto me súper encanta. Mirad, voy a haceros un hincapié en una cosa. Tengo una clienta y amiga maravillosa de aquí de Altea, Elena, que me estás viendo. Esto lo voy a contar, mi amor. Mira, resulta que este pantalón se lo saco para que se lo pruebe y en un principio nos parecía un poco demasiado fuerte, dijéramos, demasiado ancho. ¿Sabéis lo que pasa cuando a priori, yo os entiendo, porque yo también estoy en el otro lado? A priori, cuando tú sacas ese pantalón a una clienta, lo primero que piensas y lo primero que dices es no, porque para ese pantalón necesito medir 1,90. Chicas, el estilo no depende de la altura, depende de tu actitud, depende de el rollo que tú le des y el rollo que tú tienes. Evidentemente, si en ese momento no tienes la chispa para defenderlo, te pones lo otro más básico, que vas a ir ideal, que lo vas a defender y vas a estar fenomenal. Pero esto realmente es lo que estábamos diciendo sobre las compras inteligentes, porque son las prendas especiales. Es decir, si en el armario todo lo que tienes es básico y es lo que al final te hace sentir aburrimiento y tedio y no te apetece ya tanto ponértelo, las prendas que yo os digo que son las que os van a dar el buen rollo y las que os van a encantar, compraros lo diferente, lo que no tengáis en el armario. Tenéis muy mala costumbre de se me estropea una camiseta blanca y voy a por otra camiseta blanca o a por 10. No. Hay que comprar las camisetas blancas o churrufladas, pero depende del concepto. Es más importante que compréis un estilismo que sea diferente y que os aporte, que volváis a comprar más de lo mismo que tenéis en el armario, porque entonces vais a ir siempre igual. Claro. Después, cuando llegáis a las tiendas y nos decís, no, es que eso no es mi estilo. No, ¿y tú qué sabes si es tu estilo? Si al final es cuestión de probárselo, mirar a ver qué te aporta, porque ese ejemplo es ese pantalón. Ese pantalón, yo cuando lo compré me enamoré, porque sabéis que a mí esto del harén y el pantalón ancho y este concepto me vuelve loca, me encanta. Yo sabía que iba a ser una prenda buena, lo que no sabía es que iba a ser tan buena. ¿Por qué? Pues porque este pantalón está hecho, que las buenas marcas por eso son buenas,
y trabajan como trabajan, porque el diseño es una de las cualidades impresionantes que nadie puede copiar. Pueden copiar el concepto, pero luego sienta como una patata. ¿Qué pasa con las marcas buenas? Que ellos sí que son los que han creado ese diseño, lo han probado 1000 veces y saben dónde tienen que meterle la aguja para que quede perfecto. Este es el caso. Ese pantalón hace una cadera y de cintura te hace súper esbelta. Una condición sine qua non para aquí es el cinturón o el fajín, porque entonces, como es una cintura alta y llevas este volumen que es miradlo, es el bolsillo, al ponerle el cinturón te hace un hilo, una sílfide. Y después, el bajo, nada de hacer los bajos. El bajo mal enrollado hacia arriba si vas a llevar una sandalia plana para que no te lo chafes. ¿Que llevas la sandalia? Te lo bajas para abajo, te lo anudas y te haces el bombacho. Es simplemente sensacional. Y mirad esto. Una cazadora vaquera. Yo os lo he puesto en el escaparate, que lo podéis ver en las redes, está colgado. Veréis que he puesto un cuerpo que es en seda natural, en una gasa de seda natural, que va bordado todo con hilo en la tonalidad, que queda precioso. Tiene un rollo étnico maravilloso y una calidad excepcional. La calidad siempre, por favor, que sea vuestra opción y vuestra obsesión para todo. Calidad para comprar cualquier cosa, porque es que siempre os va a aportar muchos más beneficios, muchas más ventajas y os va a hacer sentir muchísimo mejor absolutamente en todo. Y de paso vais a ayudar al pequeño comerciante que ahora lo está pasando muy mal, y tenemos que ser conscientes de que restaurantes, bares, verdulerías, por favor, apoyemos a esta gente, que esto es lo que hace las esencias de las ciudades. Eso y la gente bien vestida. Las ciudades y los pueblos, esto es un truco. Depende de las personas que hay. Si lo pensáis bien, cuando a ti te dicen, nos vamos un fin de semana a Ibiza, tú no te eliges cualquier cosa. Tú sabes que allí te tienes que súper disfrazar, porque si no, quedas, vamos, Ursulina total. Pues esto ocurre en todos los sitios. No debéis de estar pensando, no, es que no me quiero poner eso así porque mis amigas es que no van así. No, tus amigas copiarán. Los cambios hay que hacerlos pequeñitos. Los cambios hay que hacerlos poquito a poco, paulatinamente, para que se graben en el coco. Porque si haces un cambio brusquísimo, no va a ser importante, no va a ser bueno, no se va a quedar, no va a quedar la esencia. Y al final tenemos que pensar que la moda es nuestra manera de comunicarnos. Y depende de cómo nos presentamos y depende de cómo vamos, es cómo somos y cómo nos sentimos. Así que, ¿cómo quieres sentirte? ¿Cómo queréis estar a partir de ahora? Yo ya me despido aquí. Vamos al próximo, por favor no os lo perdáis, que os va a súper encantar. Vamos a hablar de cómo combinar las prendas, cómo sacarles más partido, y también os enseñaré truquitos para que tengáis en cuenta a la hora de darle otro aire, conseguir otro estilo y sobre todo sentiros vosotras diferentes, ¿vale? No os olvidéis de compartir este vídeo que os voy a dejar. Voy a intentar que hoy sí me salga, por el amor de Dios, de comentarme qué queréis, qué os interesa más que salga, qué os interesa que hablemos. Yo, lo que me digáis, me voy a preparar, ¿vale? Y sobre todo crear. ¿Y qué quiero que creéis? Esa comunidad de gente interesada en este tipo de iniciativas, en este tipo de proyectos, que nos ayudéis y que forméis parte de nuestro Shopping and Experience. La experiencia de compra que nosotras os queremos aportar es la experiencia que queremos que vosotras seáis. Queremos ser el apoyo que vosotras tengáis para conseguir manteneros siempre en ese nivel de felicidad máximo. Los problemas ya los tendremos, pero que estemos contentas, que estemos alegres, optimistas, con ganas de trabajar, con ganas de sacar esta patata del horno, ¿vale?
y que salga todo fantástico. Os deseo un fin de semana maravilloso, espero vuestros comentarios y por favor no me falléis a la semana que viene, que el de la semana que viene va a ser tope, ¿vale? Muchísimas gracias, adiós. A ver. Estoy aquí otra vez. Es que sabéis qué quiero hacer, quiero grabarlo. Pero, a ver.